Pulso económico de una jornada de recortes, por lo menos en la bolsa. Vamos a ver el IBEX 35, a ver cómo se ha portado. Caídas del 0,79, el índice general pierde los 14.200, se queda en 14.141,6, con algunos valores que avanzan. Caso Arcelor, 3,57 arriba. Caso Fluidra, 2,69 arriba. Caso Puig, 2,49 arriba. Y en el lado del rojo, hoy protagonista Indra, la que más cae en la sesión, 3,81 de caída, el Santander 2,77 abajo y CaixaBank 2,73 abajo. Y a continuación les voy a adelantar a modo de titulares lo que a mí me parece que va a ser lo central de nuestra mesa de análisis económico, la que mantenemos aquí cada tarde con los mejores economistas para que a ustedes no se les escape un detalle. Bueno, pues nuestra mesa de análisis económico hoy tiene que hablar, cómo no, de la OPA de moda. En varios planos, porque parece que Bruselas piensa abrir a España un procedimiento de infracción por haber puesto trabas a la OPA del BBVA. Y luego hay una cosa simpática, y es que el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, recordarán que era ministro hasta 10 minutos antes de ser gobernador, dice que el gobierno en esto de la OPA es que está ya durando demasiado tiempo esta OPA, como si fuera inocente. En fin, y hablaremos de Iberdrola y hablaremos bien de Iberdrola porque tiene las ideas muy claras. Ha sellado un acuerdo con la compañía Masdar de Abu Dhabi, una operación récord a nivel mundial de inversión en eólica marina, a producir electricidad pues en el agua marina. 5.200 millones de inversión en conjunto de las dos compañías que van a ir, como suele decirse, a medias, a pachas, en el Reino Unido. Aquí no sé cuándo tendremos la primera instalación eléctrica eólica marina, no parece que estemos mucho por la labor. Bien, y a continuación les presento a nuestros invitados en el día de hoy. Don José Ramón Riera, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Economista, escritor y hombre fuerte de la web de moda, Sí, si el gobierno lo permite. Y además, como están a uvas... Bueno, ahora están un poco liados. Bueno, un poquito más que a uvas están a peras. Están a esas cosas de gays y señoras de mal vivir. Ya. Don Darío García, muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Analista financiero y experto asesor en ING. Vamos a ver, la sesión de bolsa nos hemos alejado de máximos, perdemos los 12.400, todo parece que a la espera del arancelazo que nos va a meter Donald Trump, pues quizás mañana o tal vez el lunes, pero está al caer. Sí, vamos a ver, la bolsa está tirada hacia la baja. Tenemos un mes perdido, porque si miramos el último mes, la bolsa está exactamente igual que hace un mes. Si miramos desde hace los últimos 6 meses, se ha revaluado en casi un 21%. Con lo cual, bueno, o sea, todavía estamos muy por encima de lo que estábamos en su momento, así que bueno, no hay que todavía ponerse nerviosos. Vamos a ver lo que viene Papá Trump, con cuáles son las noticias que nos trae. En teoría, el día 9 debía haberse anunciado el acuerdo o desacuerdo o lo que iba a pasar. Bueno, nos dice que nos manda una cartita y que nos dará tiempo hasta el día 1 de agosto para que reaccionemos a su carta. Sí. Darío, ¿cómo has visto la sesión? Pues una sesión bastante clara porque ha habido confluencias de muchas cosas. Cierto que es que a nivel emocional los mercados están muy pendientes de que sepamos algo al respecto del acuerdo o de la carta que ha prometido emitir Donald Trump a la Unión Europea para alcanzar un acuerdo arancelario, pero también hemos tenido datos de inflación en Europa que han salido según lo previsto, pero que demuestran una debilidad de poder adquisitivo de los ciudadanos muy fuerte. Por lo tanto, el dato de bajada de inflación es bueno, pero también genera un contexto bastante complicado. Por otro lado, también tenemos un dólar estadounidense que se ha debilitado apreciado durante la jornada de hoy, que ha generado dos escenarios totalmente contrapuestos. Mientras todos los mercados europeos han estado cayendo, y el IBEX 35 es uno de los que ha estado liderando por la cola esas caídas, los mercados estadounidenses están subiendo. Por lo tanto, vemos un posicionamiento bastante claro donde el mercado lo que nos está diciendo es que están descontando que la propuesta o las palabras en negro sobre blanco que pueda contener esa carta respecto a los aranceles para la Unión Europea no nos va a gustar absolutamente nada. Bueno, habrá que esperar y ver. En Europa, ¿qué pasa en Europa? Pues que el Banco Central Europeo
Sí, hombre, está de acuerdo en que si hay que comprar deuda de los países soberanos, pues se compra sin limitaciones. No hablan mucho de ello, pero bueno, se entiende que sí. Ahora, ya empiezan las posibilidades de lanzar esa deuda, hablar de cláusulas de escape. Claro, claro. Es que, vamos a ver, ¿qué significa cláusula de escape? La cláusula de escape es si en un momento el Banco Central Europeo considera que un país se está separando de la democracia, si un país se está alejando demasiado del déficit y está subiendo demasiado el gasto público, si un país sigue haciendo crecer su deuda sobre el PIB, el Banco Central Europeo se reserva la posibilidad de tirar y vender deuda, es decir, y comunicarlo a los mercados. Ojo, solo para que tengamos una noticia. En el mes de abril, que es el último dato que ha publicado el Tesoro, en el mes de abril el Banco Central Europeo se ha desprendido de 10.000 millones de euros de la deuda española. Ojo, que lleva en lo que va de año 30.000 millones a ritmo. Alguien ha dicho a vender. A vender. ¿Y esto qué significa? Bueno, ni más, sin avisar, o sea, sin dar señales de mensajes al mercado, pero sí se lo están dando al gobierno español. Le están diciendo, ojo, ojito con tu gasto público, ojito con tu déficit, ojito con la democracia, ojito con muchas cosas que el Banco Central Europeo tiene todavía 358.000 millones de euros en deuda española, colocados en las cajas fuertes del Banco de España. Ojito. Darío. Otra traducción que he visto yo también de lo que es la cláusula escape es para todos los espectadores que nos estén viendo lo contrario que hizo la Unión Europea con Grecia para rescatarla. Es decir, está poniendo sobre aviso a aquellos países por la cola, no en crecimiento, porque cuando tienes un punto de partida muy bajo, como es el caso de España, cuando ven las tasas de crecimiento comparativamente parece que, que es algo extraordinario, cuando realmente ese punto de partida no tiene nada que ver. Lo que está dando es un aviso a navegantes para que, oye, voy a dejar de comprar no solo tu deuda, o voy a reducir esas compras progresivamente, o te voy a dejar de dar subvenciones y los préstamos a cargo del Banco Central Europeo de lo que te había prometido, porque no estás cumpliendo con todas las cláusulas a las que te habías comprometido. Y lo que va a hacer el mercado es ponerte en tu sitio. Es decir, si yo dejo de intervenir tu deuda, dejaré que sea el mercado el que lo haga, y cuando el mercado no quiera tu deuda se las tendrás que colocar a alguien o tendrás que hacer un ajuste interno de tu gasto para dejar de financiar la enorme estructura que tienes por delante. Bueno, pues de Europa nos vamos a España, donde hay noticias que vienen de Europa pero que afectan a España, porque Bruselas está pensándose si abrirle un procedimiento de infracción al Gobierno de España por haber tratado de trabar la OPA. Y le han preguntado a Carlos Cuerpo, al ministro de Economía, y dice que no tiene noticia. Bueno, no tenemos todavía información sobre la apertura de ningún procedimiento de infracción. En cualquier caso, ya he señalado en numerosas ocasiones que el Gobierno se está, por supuesto, como no puede ser de otra manera, ciñendo exclusivamente y de manera muy estricta a lo que habilita la ley y nuestra normativa doméstica. En este caso, nos habilitaba a imponer condiciones que tuvieran en cuenta el interés general o condiciones de interés general. Me han contado que los abogados del BBVA estaban más contentos que los delanteros del PSG. Saltaban y alzaban los brazos como si hubieran metido gol, ¿eh? Porque esto, si acaba sucediendo, le va a venir de perla. Sí, vamos a ver. Yo entiendo a Carlos Cuerpo. O sea, él es un gran técnico y, claro, está haciendo ahora un papel político y se tiene que tragar un sapo, es decir, que es espectacular. Pues vale el sueldo, ¿no? Claro, vale el sueldo. Y más después de haber tenido que retirar su candidatura a presidente del Eurogrupo. Así que está comiendo ahora en sus propias carnes el hecho de que, claro, España empieza a ser no respetado internacionalmente. Es decir, el anuncio del BCE tenía un mensaje clarísimo a nuestro país. El mensaje del BCE en estos momentos y de la Unión Europea con respecto a la OPA del BBVA es un mensaje. Sí, pero bueno, tremendo. Es decir, ya mandaron uno, ¿eh? Sí, no, pero es que no quisieron escucharlo. Sí, había un tema que era más importante, hacerle caso a Salvador Illa y a Esquerra Republicana que hacérselo a la Unión Europea. A Miquel Roca. Sí, y hacerle caso a la Unión Europea y al Banco Central Europeo. Con lo cual, ojito
cómo, si al final nos hablan un expediente, porque eso implica muchísimas cosas detrás. Implica posible paralización de fondos europeos, de todo tipo de fondos europeos, implica en que empiezan a ponerse mucho más serios, implica como que el BCE pueda señalar a la economía española que el crecimiento del gasto público que está teniendo es desproporcionado. No nos olvidemos decir que al 31 de mayo el crecimiento del gasto en la Administración Central del Estado ha crecido un 26% contablemente, un 26%. Ojo que la cosa no estamos hablando de trivialidades, con lo cual, como nos den un poquito, vamos a sufrir, ¿eh? Y, don Darío, supongo que implica que si se decide a litigar el BBVA, si hay un pronunciamiento de Bruselas, lo tiene ganado. Sí, porque al final cuenta con el apoyo implícito, por lo que estamos viendo en la noticia, del ente supranacional regulador del sistema financiero europeo. Al final esto también, junto con la noticia anterior, van casi solapadas, es como el segundo capítulo, la segunda parte, ¿no? Por nuestros actos nos conocerán, y las consecuencias de nuestros actos implica que al final la contraparte a quien tenemos que rendir cuentas, porque formamos parte de un ecosistema financiero único, pues si no cumplimos con nuestra parte tendremos que cumplir con las sanciones. Bueno, y pegado a eso, me ha llamado mucho la atención, José Luis Escrivá, gobernador del Banco de España, exministro hasta 10 minutos antes, dice que hombre, es que la OPA del BBVA está durando ya demasiado tiempo. El proceso está durando demasiado tiempo. Es decir, como tenemos un modelo en el cual distintas instancias intervienen en distintos momentos del tiempo, nosotros ya nos pronunciamos muy al principio, hace un año ya que nos pronunciamos nosotros. Le delata la sonrisa o la casi carcajada inicial, ya durando demasiado tiempo. Luego el resto es la explicación, ya lo saben, ¿no? Que excusatio non petita, excusatio manifesta. Sí, vamos a ver, es decir, sin querer meterme con el gobernador del Banco, pues claro que está durando demasiado, efectivamente, por un modelo intervencionista de un gobierno que tiene que meter la mano en todo el cocido, en toda la cazuela, si no lo mete no se queda a gusto, es decir, compra Telefónica y un 10% de Telefónica y echa al presidente, así, bueno, ya veremos a ver si terminan vendiéndole Escribano o no a Indra, así, es que todo es decisiones de un gobierno que tiene que tocar en todos los sitios. Oigan, no, perdónenme, la economía la libertad en la economía debe de ser uno de los principios que rijan. Por eso el mensaje de Bruselas, por eso los dos mensajes, el segundo mensaje de Bruselas, y claro, el gobernador del Banco de España, que fue estaba de ministro antes de estar de gobernador, y de gobernador ahora tiene que apoyar la decisión del Banco Central Europeo, entre otras cosas porque como no le puede echar este gobierno, porque el mandato es para 6 años, lo que sí le pueden hacer es pegarle una leída de cartilla en el próximo Consejo en el Banco Central Europeo y decir, oiga, que va a venir usted aquí de rodillas la próxima vez. Entonces, bueno. Si esto fuera un chiste gráfico, veríamos al Estado con una soga en el cuello de la segunda figura, que sería el BBVA, diciéndole que haga usted el favor de respirar mientras le aprieta cada vez más con la cuerda, ¿no? Es un poco... No tengo más que decir, señoría. No está mal. Bueno, vamos a ver algunos datos que nos pueden interesar para definir. Si antes salía, lo sacaba usted, don Darío, la idea de que podíamos tener pues un desfallecimiento de la demanda. Bueno, pues han salido los datos de inflación en Alemania, se modera al 2% en junio, es la tasa más baja desde octubre, pero ojo porque en parte están como nosotros, en parte la energía y en parte el costo de los alimentos, esos son los elementos que allí se desaceleran y aquí pues a veces sí, a veces tampoco. ¿Se han enterado ustedes de que en las últimas 2 semanas ha caído un porcento el diésel y la gasolina? Yo tampoco. Pues eso, ahí tendríamos que empezar. Sí, vamos a ver. Primero, en la Unión Europea, hay países como Francia, 0,8%, países como Italia, que lleva por debajo del 2%, me parece que 7-8 meses seguidos, está en el 1,7%. Alemania acaba de llegar al 2%, es decir,
3 de los 4 grandes, es decir, están en el 2 o por debajo, en el caso de Francia, muy por debajo, porque el 0,8 significa ya, el TMP lleva 4 meses por debajo del 1%, es una magnífica noticia. Del También 2, puede ser... Del 2. No, y del 1. Ah, y del 1. Y del 1. 0,8% está en este momento. Italia en el 1,7 y lleva 6-7 meses seguidos sin llegar llegó al 1,4 y está 1,4, 1,7, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7. Bueno, ¿esto qué significa? Hombre, que la Unión Europea empieza a tener, la zona euro empieza a tener controlada la inflación. Pero viene la segunda derivada. ¿Es un control de la inflación o es una caída del consumo de las economías domésticas? Es decir, que empiezan a tener dificultades para poder seguir consumiendo a los mismos niveles y que como consecuencia de eso empieza a producirse una bajada, es decir, en la demanda y por lo tanto vienen poquito a poco bajadas en los precios. Vamos a verlo, sí, porque para esto necesitamos tener los datos del PIB que nos confirmarán a 31 de julio cuál es la realidad. Pero el primer trimestre el consumo ya demostró una debilidad en toda la Unión Europea. Un poco complementando a lo que comenta José Ramón, muy sencillo. No es tanto que los precios de los productos, bienes y servicios hayan caído sustancialmente, sino que si realmente hubieran caído sustancialmente hubiéramos visto un estancamiento de la inflación, incluso un leve crecimiento, porque si hubiera capacidad de consumo por parte de los consumidores, pues habría una contraprestación. Aquí el problema está que aun habiendo bajadas de los diferentes elementos que componen los productos, bienes y servicios de la inflación, no hay capacidad de compra. Es decir, el bolsillo de los consumidores, empresas y particulares está absolutamente devastado y absolutamente consumido. Y eso lo que está demostrando en el momento en el que nos encontramos, aun siendo objetivamente el dato de inflación muy bueno, si lo comparamos con el tramo histórico de los últimos 4, 5, 6 años, el problema está que esta bajada de la inflación viene derivada por la incapacidad de los consumidores de mantener su nivel de consumo. Bueno, vamos a hablar de algunas empresas, nombres propios. Por ejemplo, Iberdrola, que ha decidido invertir a medias con la sociedad de Abu Dhabi Masdar en eólica marina en el Reino Unido. Invertirán a pachas 5.200 millones. Ya no solo es un proyecto muy interesante a los cuales nos tiene muy bien acostumbrados históricamente en los últimos años Iberdrola, sino que además dentro de ese acuerdo de más de 5.200 millones de euros están 2 contratos internamente que tiene este proyecto, y es que por un lado hay un contrato financiero en donde ambas partes establecen un precio medio para evitar ponerse la zancadilla mutuamente a la hora de obtener un precio de generación eléctrico competitivo, y en segundo lugar, que es probablemente lo más interesante, es el contrato comercial que ya tienen adquirido con Amazon de suministro, en donde ya no solo hay un plazo previsto, sino que además hay una tasa de crecimiento de los precios también marcados en ese papel contractual. Por lo tanto, tanto la compañía británica como Iberdrola saben que tienen a una de las principales compañías tecnológicas del mundo con una alta capacidad a nivel de suministro tecnológico, que necesita por su parte suministro eléctrico, pues que va a ofrecer unos ingresos fijos y conocidos a los resultados de ambas compañías. Por lo tanto, es un win-win prácticamente para las 3 partes, para las 2 que van a generar este proyecto, más para Amazon, que va a permitir posicionarse internamente más en Europa, si así cabe. Don José Ramón Riera, vamos a ver, cuénteme usted, ¿cómo es posible que haya este tirón al alza espectacular de los concursos de acreedores? 15.384 casos en el primer trimestre tan solo de este año, lo cual supone, comparado con el año pasado, un 87,6% más. Sí, los datos son dantescos, es decir, por ponerle una palabra, es decir, que haga referencia a un infierno que es el que estamos viviendo. El gran problema que en estos momentos tienen las pequeñas y medianas empresas se llama, por un lado, los costes de las cotizaciones sociales empresariales. Los costes de las cotizaciones sociales empresariales han crecido un 57% en el primer
primer trimestre del año con respecto al primer trimestre del 2018. O sea, va en crecimiento brutal. Han subido los salarios de los empleados. Es decir, con lo cual, claro, las pequeñas y medianas empresas no tiran los pedidos. Exacto. Es decir, el consumo está ralentizándose, el ahorro de las economías domésticas se ha caído de 15.000 millones en el primer trimestre del año pasado a casi 11.000 millones este año, pero hemos perdido casi 4.000 millones de ahorros, es decir, en un solo trimestre. ¿Esto qué significa? Es decir, que las economías domésticas se están gastando, tirando de lo que tienen y por lo tanto controlando mucho, y que claro, las pymes tienen enormes dificultades para cerrar, es decir, todos los meses sus cuentas de pérdidas y ganancias, y ahí está el resultado. 15.000, casi 16.000 concursos de acreedores. Y para poner la cifra en contexto, 2013, final de la crisis económica, el total de número de concursos acreedores en todo el año 2013 no superó los 12.000, fue alrededor de los 12.000. En un solo trimestre hemos llegado a casi 16.000. Y hay que tener en cuenta una cosa, es decir, la estadística dice que el primer trimestre nunca supera el 20% del total del año, y en el último trimestre se va al 30%. Es decir, que luego el otro 50% se divide entre los otros dos trimestres. Ojo, que da miedo, ¿eh? Ojo, que da mucho miedo. Darío García, ¿qué está pasando con Indra? Hoy el Consejo tenía previsto aprobar la adquisición de la compañía del presidente de Indra, de Escribano. Se llama Escribano Mechanical and Engineering. Todo para conformar ese conglomerado militar, además había dividendos, pero el castañazo es considerable, 3,81 de caídas, la que peor en el día de hoy. Sí, es la combinación de dos cosas. Primero, la incertidumbre respecto a esta compra, que internamente sería una autocompra, es decir, me compro a mí mismo mi empresa que no cotiza en bolsa, por lo tanto me estoy pagando a mí mismo. ¿Cómo puedo un poco, no es maquillar tampoco, o sea, la palabra? Aquí no será por el precio, o sea, no, desde luego que no, pero si a la vez que se suponía que hoy se iba a reunir el Consejo para finalmente aprobar o no esta compra, si además es el día en el que tengo que descontar del precio de la acción el pago del dividendo, para que no se note mucho, pues al final la combinación de factores hace que veamos una caída casi del 4% en una compañía que se ha multiplicado prácticamente por 10 en menos de 3 años. Es espectacular. También es cierto que el progreso que ha tenido Indra ha venido derivado de los elementos geopolíticos que han ocurrido en estos últimos 2-3 años y más recientemente, sobre todo en lo que llevamos de 2025, con esa aprobación, ¿no?, del presupuesto en defensa que cada uno de los países de la Unión Europea pues se ha comprometido a... Y antes por una operación gubernamental de apoyar esa compañía. Por supuesto, pero quiero decir, si antes habíamos visto de que solo iba a ser un 2,1% y ahora vas a cumplir en el plazo el 5%, sabiendo que la principal compañía de defensa española es Indra, sabemos a dónde va a ir la mayor parte del presupuesto. Sí, vamos a ver, aquí hay un tema que se llama mercado, hay cosas que nos gustan. 1.000 millones de euros por Escribano, siendo Escribano el presidente y el dueño de lo mismo, pues hombre, suena de verdad a algo, independientemente de que él se salga de la votación y diga, no, yo no puedo participar. Bueno, para que no haya conflicto. Sí, para que no haya conflicto. Hombre, sí. Hombre. Después de ver lo que ha hecho el presidente con algunas cosas, pues está claro que este no quiere volver a caer en el mismo error. Yo creo que los mercados han reaccionado como tenían que reaccionar, es decir, con preocupación, porque esto no es muy claramente necesario. Yo estoy totalmente con lo que ha dicho Darío. Esta empresa va a recibir mucho dinero en el tema de defensa, y si no al tiempo. Y se va a quitar a Minsait, que se la va a colocar a Telefónica, es decir, con un buen pelotazo para terminar de aligerar. Y jubilarse. Pues luego a celebrarlo con Ábalos y sus sobrinas. Bueno, en fin, hasta aquí el Pulso Económico de hoy, con mi agradecimiento a estos dos señores por sus opiniones y por su presencia en el programa. Como a ustedes les agradezco el interés que muestran por el mismo. Eso sí, para ustedes tengo premio, porque a la vuelta de publicidad arrancamos la redacción abierta.